¿Quién crees que invité al programa? No tengo ni idea. Al hombre de negro. A Helio Flores, pero si él es de casa. No, al personaje. Al mismísimo hombre de negro. Pues ya está tocando. Flores. Yo me lo imaginaba un poquito más alto. Yo me lo imaginaba menos parecido a Rapé, francamente. Bueno. Ya quisiera yo ser el hombre de negro. Pero mira, aquí está el mismísimo maestrísimo Helio. Maestro, no, por favor. Aquí está el hombre de negro. Yo no soy. Mi querido Helio. Bienvenido a esta tu casa. Siempre. Gracias, un gusto. querido Helio, De verdad, Fisco. es un honor tenerte aquí. Sí, es un honor. Tú fuiste nuestro padrino de Así Chamuco es. TV. Exacto. Nuestro invitado en el primer programa de Chamuco TV. Hace más de 6 Y años. ahora voy a ser el del último. Señores y Contigo señores, cerramos tenemos el una noticia. programa, nos da mucho gusto. No lo habíamos dicho a la gente, pero No, estamos muy contentos por muchas razones. La primera, porque estás aquí con nosotros. La segunda, porque tenemos la fortuna de haber visto todo tu trabajo durante muchos años. Hace poco oía que fueron 60 años, 10 10 sexenios. Y bueno, Sí, pues no, sí, más o menos. Y además hay ahorita una exposición en Los Pinos. Y pues todo eso es un buen pretexto para celebrar tu Claro. trabajo y tu amistad, maestro. Muchas gracias Con por mucho estar gusto. aquí. A mí me da mucho gusto también verlos a ustedes de cerquita porque lucen más jóvenes. un cheque para el... No, dice que lucimos más jóvenes en la tele. Ya de cerquita ya dice, uy, qué abuelada. Sí, sí. ¿Cómo has estado, Helio? Bien, muy bien, gracias. pero fíjate que estamos tristes. Sí. Porque decidiste retirarte de la caricatura. Yo solo conozco 2 casos de caricaturistas que se retiran. Digo, debe haber otros, pero yo... Abel Quesada, en los 80s, y ahora tú decides retirarte. Y Abel Quesada, ¿por qué se retiró? No sabía yo. Sí, hasta hizo unos cartones de despedida, Sí. que eran unos cartones muy prosalinistas, por cierto. Totalmente prosalinistas. Unos que salieron en varios En varios periódicos, Exactamente. así es, sí. Que fue su despedida. Pero- Fíjate, perdón. No, iba yo a decir, pero él estaba joven todavía, ¿no? No. ¿O no? No, ya era joven. mayor. Yo estaba grande. Sí. Estaba grande y tenía, y entiendo yo que estaba enfermo, sí. ¿no? Ah, Sí. Entonces esa fue la razón. Pero la verdad es que, a ver, yo te quiero hacer una pregunta. Es decir, con toda honestidad, tú siempre fuiste muy querido y muy admirado por todos nosotros. Y nosotros siempre hemos visto en ti a un maestro muy importante, Oh, sí. ¿no? Es decir, uno de los grandes maestros de la caricatura a nivel histórico en México. Pero además fuiste un maestro para toda nuestra generación. Has sido un maestro para nuestra generación. Y de veras tienes una trayectoria fantástica porque fuiste de aquellos caricaturistas que rompieron con las lógicas dominantes de la caricatura de aquel tiempo, que en aquel tiempo teníamos una caricatura sumamente cortesana, ¿no? Es decir, la caricatura era, todo era a favor del presidente, todos dibujaban a Díaz Ordaz como un hombre guapo, ¿no? Con presencia, etcétera. Y hubo de repente una generación de caricaturistas que empieza con Ríos, luego sigue contigo, con Naranjo, con AB, que empiezan a hacer una caricatura distinta. Yo te quisiera preguntar, ¿cuál es tu visión? ¿Qué visión tienes tú de lo que ha pasado con México en todos estos años? ¿Y cómo ves tú tu propia trayectoria? Bueno, voy a hacer también una observación de lo que decían de que yo soy maestro. Sí. Porque yo me acuerdo mucho que para mí, mi maestro fue Ríos. Bueno, nuestro también. Sí. Sí, y para muchos, yo creo. Claro. Pero, por ejemplo, yo lo digo porque, precisamente por lo que dijiste, en esa época todos los caricaturistas eran de derecha y gobiernistas. Y había buenos y malos nada más, ¿no? Ya sabíamos quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Pero yo empecé a ver caricaturas que rompían con eso, que eran las del maestro Ríos. Y la verdad, yo en esa época no tenía mucho tiempo de haber empezado a hacer caricatura política,
Y aunque no caía en lo que estaban haciendo los moneros en ese momento, la mayoría y los famosos, ¿no? Los que publicaban, no tenía yo muy claro el camino, digamos, o el futuro. Y cuando empecé a ver las caricaturas de Ríos en la revista Siempre, fue que yo me di cuenta de que había otro camino y que el maestro Ríos lo estaba mostrando precisamente, que era el contrario de los otros caricaturistas. Entonces, a mí, como les decía, me abrió el camino porque yo pensé y dije, pues sí se puede, o sea, sí, Claro. Tal vez sea más difícil, pero sí se puede y el maestro Ríos nos lo está demostrando. Sí, porque hay varias anécdotas que son muy curiosas, como la siguiente. Yo recuerdo que durante décadas en la prensa los caricaturistas eran un gremio particularmente afín al gobierno y todos tenían además grandes tratos con mucha cercanía con los políticos, incluso, y lo que es más grave, porque eso puede ser, pues, ¿no? Pero lo que es más grave es que había una relación de dinero muy importante entre ellos. Seguramente, pero pues es lo que se veía como normal. Es más, lo que se veía, pues, me atrevo a decir, como de éxito. Si tú estabas bien parado con el gobierno y no hablo por mí, pero en esa época la mayoría de los caricaturistas pensaban así, que era un mérito y que además, por ejemplo, recibir invitaciones para ir a desayunar, a comer con los funcionarios, pues era un honor y retratarse con él y todo. Todavía a la fecha yo he visto fotografías en algunos de los, no voy a dar nombres, pero en algunos de los colegas, donde están al lado de todo tipo de políticos. Y además... Al lado de López Obrador, yo vi a unos monedas ahí con López Obrador. Hace poco, pues. No sería difícil, porque Iban a desayunar con él. Pero aparte de qué gobiernos. No, claro. Y además, ¿Qué políticos? Y además, ¿por qué? Sí. Es como, por ejemplo, también, bueno, no vamos a decir de los gobiernos, de los mismos caricaturistas compañeros, cuando van muriendo, que últimamente ha sucedido muchos, ¿no? Que se han ido pues desapareciendo, y no faltan caricaturistas que publican fotos con ellos al lado. Mi amigo, mi gran amigo y colega, siento mucho que te hayas ido y no sé qué, que no tienen nada que ver en sus trabajos, o sea que son completamente diferentes y que eran amigos, pero de conocerse, de andar ahí en la bola como moneros, pero presumir en esas fotos que fueron grandes amigos. Yo lo vi últimamente con el compañero Toño. Ah, sí. Sí. Una bola de que no fueron ni sus amigos cercanos, y con el maestro Ríos también. Sí. Sí, yo vi fotos de un tal Rapé. Yo vi fotos de un tal Rapé con Helgueras, que dice que muy amigo. Sí, fíjate que no era mi amigo. Ni lo conocía. Sí, no. Pero de veras, y eso es común, pero yo digo, eso no se vale, eso es falso totalmente. Pues oportunismo. Pero bueno, son moneros que están acostumbrados a hacer todo por ese camino de la falsedad y del oportunismo, ¿no? Y estás hablando de algo muy, muy curioso, que es la formación política de un monero, ¿no? Hay moneros que se forman a través de estos eventos sociales, que son excelentes relacionistas públicos. Tampoco voy a dar nombres, pero hay muchos muy famosos. Pero, no son tan famosos, son famosos por malas cosas. Pero el caso es que hay algo que a mucha gente le ha intrigado, es la formación política de un monero, ¿no? En tu caso, eres jalapeño, eres hijo de maestros normalistas, vienes de Jalapa, Veracruz. ¿Cuáles fueron tus
tus libros, tus grandes libros, tus grandes influencias, tus grandes periodistas, tus grandes escritores, o sea, ¿cómo te formaste a lo largo de tus inicios, sobre todo como caricaturista? ¿Por qué empezaste a admirar a Ríos? ¿Por qué, sabes, esta beta de la caricatura política de izquierda? Pensé que no me iban a hacer esa pregunta. Entonces no estudió. ¿No venías preparado? No vine preparado, pero porque sí, la verdad yo tuve, lo confieso, poca preparación política, digamos, de mi juventud, o incluso en en el ambiente familiar, ¿no? Tampoco era algo que uno lo aprendiera desde la casa, ¿no? Que ya sabes, tus padres son izquierdistas y han sido del Partido Comunista y a ti te llevan ahí de chiquito. Todas esas cosas yo no las tuve. Todo lo contrario. Entonces, pues yo me fui ahí al principio digamos, de la preparatoria y luego entré, por ejemplo, a estudiar arquitectura. Imagínense ahí qué preparación política puede haber o con qué tendencias, ¿no? En la Universidad Veracruzana. Pero sí, yo tenía la inquietud y sobre todo hay cosas que uno las aprende o las presiente desde chico, que en el fondo es preparación política. O sea que no tienes que leer libros para tener esa sensibilidad, para tomar conciencia y una cierta posición ante la vida y en tu trabajo. Es que es eso, ¿no? Antes de tener una educación política, en estricto sentido, hay valores que uno tiene, Sí, que uno aprende, ¿no? Y el ser una persona honesta, yo creo que es una base para ser un buen caricaturista. Exacto. Incluso yo diría de manera más amplia para ser cualquier persona. Buena persona, exactamente, sí, ¿no? claro. En cualquier ramo. Porque eso te lleva adelante y ya tienes tu posición para lo que sea y puedes ser abogado a lo mejor, pero si ya tienes ese sentimiento o esa formación en ti mismo, pues vas a ser un abogado honesto y buen abogado, ¿no? Y ya después vienen los estudios y todo eso. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho de mi infancia un libro que era libros de cuentos y se llamaba de los Apeninos a los Andes. Había varios cuentos, pero había un cuento ahí que se llamaba de los Apeninos a los Andes. Corazón diario de un niño. Creo que sí. O el autor de ese cuento creo que es un tal D'Amici. D'Amici, sí. ¿Verdad? Italiano. Bueno, Sí. entonces ese cuento era de la trayectoria que hacía un niño de los Apeninos a los Para Andes. buscar a su mamá, creo. Para buscar a su mamá, Sí, exacto. Y en ese cuento y en ese libro había ilustraciones. Y había, no de todo el cuento, pero sí de algunas escenas. Y era un libro más o menos grandecito, de ilustraciones de toda una página. Y me acuerdo que a mí me llamaba mucho la atención las ilustraciones, por supuesto, pero los cuentos también, ¿no? Y uno en particular, por eso me acuerdo de ese cuento, me llamó mucho la atención y yo creo que pues en cierta forma va formando tu manera de pensar y de ser. Porque me acuerdo que, bueno, el cuento era eso, ¿no? Las vicisitudes de ese niño, no era un niño de 10 años o algo así, para viajar, y entonces venía viajando de polizón en un barco de esos, era una especie de carabela, ¿no? Y atravesaba el Atlántico para venir a América. Y ahí venía, pero lo descubrieron y bueno, ya se puso a trabajar ahí de grumete o algo así. Ahí lo traían en el barco. Marco se llamaba el personaje. ¿Cómo? Marco se llamaba el niño. ¿Sí? Sí. Ah, no me acuerdo. Tú lo leíste entonces, ¿no? Sí. Bueno, y ahí te formó también, ¿no? ¿O qué pasó? Ah, pero a ver, síguenos Tú contando. cuéntalo. Sí. Bueno, y entonces me acuerdo mucho
Tú te has de acordar de las ilustraciones también, si es que era el mismo libro, porque hay muchas Lo recuerdo versiones. muy vagamente. Y estaba en la ilustración, él venía en ese barco, y en la ilustración, porque eso era lo que contaba el cuento, estaban 4 marineros ahí jugando a las cartas o a los dados o algo así, y él estaba arribita viéndolos jugar, y de repente ellos se pusieron a hablar mal de Italia, porque de allá venía el barco y él era de allá. Se pusieron a hablar mal de Italia. Ah, bueno, pero antes le habían dado al niño, lo habían ayudado con unas monedas, porque pues, el niño venía pues, con nada, ¿no? Y porque él trabajaba ahí limpiando pisos y eso en el barco. Y le habían dado unas monedas. Entonces el niño, cuando oyó que estaban insultando a su país, agarró las monedas y me acuerdo de la ilustración y se las aventó así a los marineros. Y decía, yo no recibo ayuda de quienes insultan a mi patria. Yo tenía como 10 años. Impactado. Me fui para atrás y nunca se me olvidó. Claro. Pues no. Bueno, pero Sí. también tuviste una formación muy importante que es generacional. Exacto. Toda tu generación vivió, digamos, la época, o se organizó y se formó en el México de la posguerra. Y en Sí. un México en el que avanzaban los derechos sociales, pero al mismo tiempo había una suerte de macartismo Sí. muy, muy feroz, y al mismo tiempo es la época en las cuales la juventud entra masivamente a las universidades y hay una toma de conciencia generacional muy importante cuando se da el 68 en Checoslovaquia, en París, en Estados Unidos y en México, y tú formas parte de esa toma de conciencia. Sí, pero yo estudiaba en la Universidad de Veracruz, la Universidad Veracruzana. No estudié aquí en México, Ajá. ni tuve la suerte de formarme como tú dices, porque aquí los estudiantes y las protestas y las rebeldías que hacen y todo eso son admirables. Y son resultado de eso y de las clases que les dan en la universidad y todo esto. El ambiente en general, ¿no?, de la universidad. Y en la Universidad Veracruzana era diferente en esa época. Y además ayudaba mucho lo de la información. Por ejemplo, eso que mencionas de la posguerra y del macartismo y de todo eso. La prensa estaba dominada por todo ello. No había periódicos o revistas que opinaran diferente o que dieran otro tipo de información. Entonces, era lo que había y lo que te recibías además por la televisión y todo esto. Entonces, si andabas, como era mi caso, que andaba ahí metido en los trabajos de la escuela y esto, no había nada. Y además yo no hacía caricaturas en esa época. A mí me hubiera gustado muchísimo haber podido asistir, por ejemplo, a uno de los cursos que sé que da el Fisgón y que incluso han tomado a ustedes, o tú tomaste uno de ellos y no sé quién es más, pero que tú estás haciendo eso, Rafael. Bueno, ya no sé si es que como hay Formación Rafael. política. Formación política. Formación Sí. política. Bueno, una formación política que yo ahora la veo y digo, che, qué privilegio para los jóvenes y sobre todo para los que están interesados. ¿no? Claro. ¿Qué dices tú? Híjole, hay que aprovechar. Qué buena falta les hace. ¿Todavía me admitirías? Hombre, pero como Imagínate. maestro. Perdón, no, porque a ver, Elio es muy modesto, pero perdón, si alguien sabe de política en México, eres tú, perdón. Oigan, hablando de política, vamos a un corte comercial, Son las una políticas pausa, del son las políticas canal. de la empresa, del canal, pero vamos a regresar para ver unas imágenes de la exposición, tu exposición, Elio, en Los Pinos. Hay unas pequeñas imágenes, así que no se vaya, regresamos.
Seguimos aquí en Chamuco TV platicando con Helio Flores, el maestro Helio Flores, que hay ahorita, se acaba de inaugurar hace un par de semanas una exposición en el Centro Cultural Los Pinos, que es una exposición que viene desde tu primer cartón que se publicó hasta los más recientes cartones, ¿no? Yo sé que ninguna exposición va a poder representar... Bueno, pero dando grandes pasos. Ah, sí. Por eso, ninguna exposición puede representar lo que son 60 años de trabajo. Y por más que uno quisiera, ¿no? Ajá, poner exacto, una no selección se un poquito puede. más. Y ninguna entrevista puede tampoco hablar sobre todos esos años. Claro. Pero tú en algún momento, sobre todo recientemente y ahora que te retiraste, ¿te has puesto a reflexionar sobre qué significaron esos 10 sexenios de trabajo? ¿Sí te has puesto a pensar cuando empezaste, cómo fue evolucionando? ¿Qué reflexiones has tenido? Bueno, sí, lo he pensado, pero no en función de qué trascendencia o qué importancia puede haber tenido, sino más bien si creo que el camino ha sido bueno o ha sido que valió la pena, digamos. Uh-huh. De todas maneras, para mí valió la pena. Vamos a decir que aunque hubiera sido el peor camino del mundo, pero pues era el único que quería yo hacer, ¿no? Pero es muy importante cómo te sientes tú o cómo analizas, como tú dices, lo de tu trabajo, uh-huh. Sobre todo pensando en los años que han pasado, pero siendo franco, fíjate, yo hasta ahora ya finalmente me doy cuenta y ya levanto la vista y digo, ¿qué 60 años? ¿En serio? Bueno, de trabajo. De trabajo, sí. Perdón, pero además no, de edad, muy buen trabajo. De edad son menos. Claro, como diría Peña Nieto, como diría Enrique. No, pero fíjate, de edad también. Porque sí, claro. Yo digo, yo desde hace tiempo, pues bueno, tu cumpleaños, ok. Pero ahora de repente digo, 86 años. Uh-huh. Digo, caray. ¿Qué? Y pues sí, reviso mi acta y todo ahí. A ver si es cierto. Y no hay pierde. Es un buen periodista. Sí, claro. Voy a las fuentes. Horas después de que la noticia sea real. Le preguntaba a mi mamá y a mi papá, oye, ¿de veras esto? Así fue. Pues sí. Pero sí, esas cosas han sido sorprendentes. Y lo del trabajo personal, pues yo pienso que ya analizando, como dices, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido, sobre todo voy viendo cómo las dificultades que siempre ha habido, pero sobre todo más cuando uno empieza, dificultades de no tener ni dónde publicar, o que te despidan fácilmente de un periódico y no pasa nada. Solamente a ti, ¿no? Que te vas y no tienes esa paga o que haya sido poquita. Pero todos esos que nos pasa, yo creo que a todos. Uh-huh. Por ejemplo, una de las primeras oportunidades que tuve y me dio mucho gusto, yo puse una exposición en Jalapa de mis trabajos que había habido ahí en el diario de Jalapa. Al año o 2 años de haber empezado. Entonces, eran trabajos pues muy, yo digo, pues muy malos, ¿no? De dibujo y de todo. Pero fueron de padrinos a mi exposición Alberto Gironella, el pintor, ni más ni menos, y Alberto Isaac. Los dos Albertos. Que era ya famoso caricaturista. ¿En qué año fue esto, Helio? Fue como 1962 o 61. Muy temprano. Estás empezando. Sí. Mis dibujos estaban, pero fue un éxito ahí en Jalapa. ¿Qué es lo que realmente importa? Claro. No es que menosprecie el gusto de los lectores, o menos de los jalapeños, pero mis cartones gustaban en esa época. Era el único que salía en la ciudad, por supuesto, pero yo procuraba meterme con los temas de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Claro. En la calle, hay una calle de Lucio que está llena de vendedores y tiendas de ropa y todo, que son puros árabes.
Entonces yo ponía afuera en el estacionamiento, estaban los carros, y en esas tiendas, camellos. Yo recuerdo entre tus primeros cartones, había unos que eran muy divertidos. Había un tipo que está hablando de Frankenstein, ¿no? Ves a Frankenstein en un primer plano, ¿no? Y otro le dice, mira, ese cuate tiene muy buenas puntadas. Es una caricatura fantástica. Muy bueno. ¿no? Sí, me acuerdo. Está en la exposición. Está en la exposición. Esa la tienes en la exposición. Y hay otras caricaturas, de veras, tiene toda una serie de caricaturas que son de veras increíbles. Hay una que me parece maravillosa, que es la del monstruo de la Laguna Verde, ¿no? Que es cuando se estaba construyendo precisamente la central termonuclear de Veracruz, ¿no? Laguna Verde. Laguna Verde. Se hablaba de los peligros de la... Sí. Y la imagen es fantástica porque es una muerte parada sobre un barco que está agarrando una piedra de uranio, ¿no? Una piedra de uranio con su señal aquí arriba. Pero tú veías la imagen y es la viva imagen de la muerte, es una calavera. Lo que logras componer con todo eso es una calavera, ¿no? Sí. Que es también fantástica. Es muy fuerte. Y recuerdo también, hay toda una serie de caricaturas que tienes que están, muchas de ellas están en la exposición y que la verdad hicieron época, ¿no? Son caricaturas que marcaron a toda una generación, porque algunas eran totalmente fantásticas, ¿no? Yo recuerdo una en la que estaba Carlos Sansores Pérez, ¿no? Que había sido presidente del PRI, que va saliendo de un bosque, pero el bosque está conformado con puros dedos, Sí, ¿no? sí, Que es son, Es que los recursos gráficos y visuales son fantásticos. de Helio son fantásticos y totalmente distintos a los de la mayoría de los caricaturistas. Sí, claro. O sea, tú sí has trabajado muchísimo las imágenes, las metáforas visuales, y eso muy pocos caricaturistas lo hacen. El Fisgón lo hace. Tú lo haces también, ¿verdad? pero mucho menos de No, lo pues que... no, Y con la Yo maestría recuerdo que lo hace unas, Helio. es que hay una, si haces la descripción, hay unas fantásticas. Había una en plena crisis de lo del Watergate y de con Nixon, en la que está la Estatua de la Libertad, haciendo la así cara de con el Nixon. dedo, pero el dedo es el retrato de Nixon y no se ve forzado. Y ves la imagen, narizón. inmediatamente entiendes Sí. qué es lo que está ocurriendo. O esta otra que es brutal, de la famosa fotografía de la niña que corre en Vietnam quemada por napalm. ¿Te acuerdas? A ver, ¿cómo Sí, era claro. la imagen? Bueno, esa la tomé de una fotografía Sí, claro. que fue muy famosa, Muy famosa, sí. distribuida por todos lados en los periódicos, donde van huyendo los niños de Vietnam, van huyendo desnuditos y quemados, llorando, gritando del fuego que les produjo El napalm. el El bombardeo con napalm. el napalm famoso. Y entonces es una fotografía muy impresionante porque tú ves a los niños el dolor en la cara y van huyendo. Y el fotógrafo los tomó de frente así, huyendo del fondo donde se supone que les cayó la bomba. Y entonces yo hice una parodia, después de un tiempo, por supuesto, que Nixon se iba a reelegir. Sí. Y entonces están los niños, los dibujé más o menos igual a como Están en la foto. están en la fotografía, desnudos y con rostros así de dolor, y van huyendo de los que están al fondo, que en este caso es un periódico que trae la noticia de Nixon se reelige. Sí, es muy fuerte. Que ese cartón ahorita provocaría ahí controversia Ese cartón por ser políticamente fue de incorrecto. 1972, si no me Sí, sí, sí. Perdón. Fue de los primerititos que me publicaron en el Universal. Por eso me acuerdo que fue en el 72. Sí, cuando yo nací. Oye, Helio, hay una búsqueda por un estilo muy definido, muy específico, y es ese del que estamos hablando precisamente. El uso, la asociación de ideas, esta magistral forma de combinar Pero si hay una objetos. búsqueda, o sea, si hay una búsqueda consciente, porque yo siempre he pensado que el estilo es no saber hacer las cosas de otra manera. Sí, ¿no? sí, Y sí. que la gente que a fuerzas quiere tener un estilo y busca cosas, luego me parece como que es impostado. Y un poco el estilo, no creo que sea el resultado de una búsqueda. Sí. No.
Yo muy al principio andaba así, buscando un estilo, pero era de una manera tan artificial que ya caía yo en extremos absurdos y ridículos. Afortunadamente me di cuenta a tiempo porque no te lleva a ningún lado ese camino. Y por ahí leí una frase, me gusta mucho repetirla porque se me hace muy importante, sobre todo para los moneros, que dice que el estilo es el hombre. Yo al principio lo vi en una revista de arte o de pintura y yo no lo entendía, la verdad, pero de repente ya practicando me di cuenta lo que quiere decir, que es que tú eres el estilo. Claro. Sí. Cada quien tiene su propio estilo que es el reflejo de uno. Tú no puedes andar buscando el estilo. Es como si trataras de andar buscando cómo quieres ser y entonces hoy voy a ser como fulano, hoy voy a ser como sultano. Sí, hay un caricaturista ahorita que trabaja, creo que en San Luis Potosí, no sé dónde, que imita a Naranjo. Pero sí, lo he es visto, una copia. lo he visto. Así. Copia. Pero mal, o sea, se ve el intento así desaforado, pero... Pero, ¿cómo puedes hacer eso? Sí, pero dices es tú, absurdo. Pobre caricaturista, no le ha dicho nadie. Yo le dije una vez, se molestó muchísimo conmigo, me bloqueó. Así Oye, es. yo te voy a hacer una pregunta muy peculiar. Yo veo, tú estrenaste una forma de hacer cartones que a mí me resultó muy novedosa, porque es efectivamente, como bien dice José, un maridaje de imágenes, ¿no? Es decir, es el libre fluir de ciertas imágenes, una libre asociación de ciertas imágenes que además te dan un significado muy preciso, ¿no? Por ejemplo, todas esas imágenes que describíamos hace un ratito son eso. La pregunta es, ¿tú sueñas tus cartones o los concibes? O me lo soplan. Los sueñas. La impresión que yo tengo es que los sueñas. ¿Has soñado cartones? Sí, cómo no. Ah, mira. Pero generalmente malos. No, sí, los he soñado y los he, algunas veces sí digo, ay, qué buena idea, se la voy a utilizar. Ya que estás bien despierto. Porque dices, inconscientemente uno sigue, el cerebro sigue trabajando en eso. Pero eso de si es consciente o inconsciente, yo creo que a lo mejor al principio sí lo buscas, pero no es así como se consigue. Casi que se te presenta en el camino, porque como que tienes que empezar. Yo así lo trabajé y creo que esa era la manera, porque uno no puede sentarse, digamos, en tu respirador a ver a qué horas te llega la idea y a qué horas te llega la inspiración y luego cómo hacerlo. Tiene uno que ir a buscarlo, ¿no? Sí, y la inspiración siempre te va a agarrar trabajando. Exacto. Claro, y además uno la busca y a veces está bien lejos, pero si insistes y persistes, la alcanzas porque ahí está, porque ahí, no hay pierde. Yo siempre he dicho, el buen cartón siempre está ahí, nada más que hay que encontrarlo, luego sí se alcanzar o a buscar. ¿no? Es muy raro que te llegue la primera idea como esta que tuvo Hernández hace unos días, que es fantástica, la composición de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Y él vio inmediatamente la mueca de dolor, el grito de dolor de Claudia X González, ahí está. Pero eso es muy raro. Ojalá todos los días fueran así. Claro, eso no es así. Pero en tu caso sí es muy seguido, ¿no? Muy seguido. Sí. Pareciera que lo es. Uno ve tus cartones y mantienes un nivel buenísimo. Pero bueno, vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte de estación. No se vayan. Regresamos a platicar con Elio Flores. No se vayan. Bienvenidos a Chamu Hits. En esta ocasión con un Chamu Hits especial del adiós. Un grande se despide de su público y no volverá a pisar los escenarios jamás. En menos de un mes terminará el sexenio de AMLO. Y por ello aquí en Chamu Hits recordamos los éxitos de Cabecita de Algodón a lo largo de estos 6 años. Corría el año de 2020 cuando se llevó a cabo un reencuentro de miedo, La Maldita Vecindad. Pero La Maldita Vecindad con Estados Unidos. En una gira por el vecino país del norte, el dueto de AMLO y Trump sorprendió a propios y a impropios. No volverán a reunirse, pero ahora, en 2024, esta maldita vecindad está en grandes posibilidades de grabar una nueva versión del viejo éxito, Kamala.
En todo el sexenio tuvimos al Divo de Macuspana rompiéndola en las benditas redes sociales con éxitos como su himno Juárez es el número 1, su clásica Diferentes, aunque en su versión de No somos iguales, su nueva versión de Qué necesidad, retitulada Qué necedad, y el tema que le dedica a toda la oposición, Yo estoy siempre en sus mentes. A lo largo de todo el sexenio, la Sonora Opositora estuvo duro y dale tratando de meter alguna de sus tonadas, pero sin mucho éxito. Lo intentaron con Revócame otra vez, del que se desprendió su tema Terminas y te vas. Pero le fue peor que a las marchas del Frena. En los últimos tiempos parecía que lograrían un éxito con su Marea Rosa, pero se les descompuso el teleprompter y solo cantaron Sombras nada más. Pero el hitazo de AMLO que se llevó las palmas durante todos estos años fue, efectivamente, La Mañanera. A mí me gusta mucho dar la mañanera, aunque la pata meta por más que no quiera. Me gusta cómo hacen muina y se alteran, la prensa seria, la fifí, la matraquera. Aquí todo es diferente, somos diferentes. Mañanera, mañanera, mañanera. Con ella puso a bailar a Claudia X y a todos sus muchachos de la Sonora Opositora. Todos bailaron al son que les tocó. La Mañanera rompió récord en todas las listas y amenaza con seguir al aire, aunque no sabemos si con el mismo éxito. Esto fue todo por hoy y por este sexenio en Chamu Hits. Nos vamos a la chingada. Estamos aquí en Chamuco TV, seguimos platicando con Helio Flores. Helio, ahorita en el corte comentaba yo que tú mantienes un nivel envidiable para todos los caricaturistas. Alguna vez en una entrevista, bueno, yo siempre he mantenido que tú eres el mejor caricaturista de México. Y lo has sido durante Y yo estoy de acuerdo. muchos años. Estamos de acuerdo. Sin la menor duda. ¿Tú tienes otros datos? Sí. No, aquí por mayoría, y es Sí, una ya te democracia, ganamos. eres el mejor caricaturista de México y desde hace décadas. Y en alguna entrevista que te escuché, alguien te lo comentó y tú decías, no, yo creo que todos son buenos caricaturistas, todos han tenido alguna vez un buen cartón. Puede ser, yo creo que hasta el peor caricaturista Claro, en algún claro. momento se le Sí, ocurre claro. algún buen cartón. Pero lo importante es el nivel que uno mantiene. Sí, eso sí. Y yo creo que el nivel que tú mantienes Es muy alto. es muy, muy alto. Solemos decir entre nosotros que es imposible hacer 5 cartones buenos en la semana. Y lo que decimos siempre es, ni Helio Flores lo logra. Pero Sí, de mantienes veras, un nivel muy no, bueno. yo no. Realmente mantienes un nivel muy bueno. Muy alto. ¿Cómo llegas a ese nivel? ¿no? Pues no sé, yo creo que depende de muchos factores, por ejemplo, de la práctica, de la experiencia, de eso que les comentaba hace rato, de buscar siempre la idea, de buscarla, porque no es... A veces caemos en la tentación de que ya, qué cartonazo, a todo el mundo le gustó, ¿no? Bueno, ahora ya voy a hacer una cosa. Y así se pasa una semana haciendo cosas, viviendo del éxito del cartón aquel. Y yo digo, no, es bueno. Eso es algo que yo creo que todos debemos traer dentro, ¿no? El amor a la caricatura, digamos, porque eso es, ¿no? El que dices, yo quiero más y quiero investigar más y yo sé que hay más, porque a mí eso me pasaba, hasta la fecha digo, hay más. Yo, por ejemplo, ahora me dicen, oye, y no extrañas tu retiro y que no sé qué. Y yo, pues ahí digo, no, pues sí, más o menos. Pero en el fondo es que me da coraje porque yo digo, si había más cosas que decir? más camino que andar, más ideas que ir a buscar. Y no solo eso, sino
sino formas de hacer caricatura. A mí me sucedía con mucha frecuencia, tal vez a ustedes también, que estamos en nuestro ambiente de caricaturistas aquí en México y de repente ojea uno una revista extranjera y por ahí viene un cartón que dices, puta, este cartón, como que ese cartón está más allá de lo que uno había hecho o había visto, ¿no? Y dices, pues claro que sí. Por ejemplo, el clásico tema del náufrago en una isla con una palmera y ahí solito. Se han hecho miles de cartones con esa imagen, con ese tema. Sí. Y dices tú, no, pues ¿qué más ya no se puede hacer otro, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Y eso me pasó a mí. Y de repente viendo una revista, ¡pum! Un cartón diferente de ese mismo tema. ¿Cómo era? Y dice, no me acuerdo. Pero era para memorable. repetirlo. Pero era inolvidable. Para ponerlo así como tope. Pero sí, y eso con cualquier tema. Es que eso nos pasa con tu trabajo. Sí, claro. O sea, lo vemos y decimos, bueno. claro. Ahí estaba. Entonces, de repente dices, ahí estaba el chiste, ¿y por qué no lo vi yo? ¿Por qué sí lo vio Helio? ¿Por qué solo lo vio él? No, pero yo recuerdo uno que a mí me parece fantástico, que es un saludo, cuando se estaba dando la negociación entre el PRD y Felipe Calderón, ¿no? Cuando Helguera hizo el de la NASA. Sí, cuando Helguera hizo un cartón espléndido donde dice, estaba Jesús Ortega con el pantalón un poco bajado, se le veía un poquito las nalgas, y decía, estaba Felipe Calderón atrás pichándole una nalga y diciendo, esta es la izquierda que me gusta. Sí. Pero tú tenías tú hiciste uno que también era espectacular, que era la presentación de Felipe Calderón y de Jesús Ortega. Y entonces Felipe Calderón se presentaba diciendo, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, y Jesús Ortega respondía diciendo, Jesús del Sagrado Corazón de Felipe. Me pareció, dije, pero ahí estaba la idea, ahí estaba el chiste, además es un chiste perfecto, que definía todo, lo resumía absolutamente todo. Tú fuiste el único que lo vio. ¿Cómo le hiciste para ver eso? Yo cuando vi eso dije... Pues así como le pasó a Pepe con ese cartón así, que de repente sin buscarlo aparece la idea. Lo malo es que no hay una manera no hay un manual. Sí la hay, que es esa, de estar ahí pendiente y estar ahí buscando. Dándole vueltas. Y buscando. O sea, sería la no autocomplacencia. Pues un poco eso, pero también la inquietud. Supongo que hay unos que lo primero que se les ocurre y eso hacen y ya, ¿no? Sí, y de no caer en la rutina de decir, ya estoy en este periódico, estoy en esta revista, ya no hay otra, estos son los mejores. Y todo el mundo me dice que están muy buenos, porque también eso es una trampa. Todo el mundo dice que qué buenos cartones. A mí me los decían cuando estaba yo en el diario de Jalapa. Y yo decía, bueno, pues qué buenos cartones, pero ¿para quién o qué? Eran realmente horribles. Pero sí, es muy fácil caer en eso de que no, es que el cartón de hoy estuvo genial. Y tú dices, no, le falta. Sí. No, a yo no lo pondría en una exhibición, por decir algo. Sí, claro. O en un libro. Yo no le daría ese calificativo. Sí, pero es que es también un género muy ingrato, el género de la caricatura. Sí. Hay quien lo define como una carrera, la gran carrera de los 2 metros planos, ¿no? Que das el salto, en 3 segundos se ve el resultado y dan la vuelta a la página, ¿no? Y los cartones se olvidan con muchísima facilidad. Son pocos los dibujantes que perduran en el tiempo. ¿No? Son pocos los dibujantes cuyo trabajo es visto todavía con admiración años después, ¿no? Y yo creo que los que perduran son los que hacen una buena lectura de lo que está pasando. Sí, claro. Porque entonces sus cartones son vigentes ahorita y dentro de 10 y dentro de 20. Muchos de los realmente cartones tuyos entendieron lo que estaba pasando. Y esas y muchos de esos que en su momento cuando salieron no fueron tan aplaudidos. Así es. Puede ser. No, incluso tal vez no pasaron un poco desapercibidos. Y después, Pero después aparece que, oye, ese cartón, porque sigue siendo vigente y en fin, porque lo ven de una manera diferente. En su momento no llegan a verlo así, en lo que realmente es una
cosa yo creo que tiene la caricatura que falla de que va una y otra y otra y otra. Entonces, casi no hay mucho tiempo para que el lector las vea y las reflexiones como uno quisiera, ¿no? Es más, por ejemplo, yo los hacía y decía, bueno, sí, ojalá que la gente se fije en el diseño, que se fije en cómo acomodé las figuras. Sí, porque eso tiene un chiste y tiene una manera y forma parte del estilo. Claro. Hay quienes no les importa eso de cómo queden las figuras repartidas, sobre todo si pones 3 o 4 figuras en un cartón. Y entonces, a mí no solo me preocupaba eso, sino que me gustaba hacerlo. Claro, te tardabas más, pero al final yo siempre decía que valía la pena, porque yo quedaba conforme, pero siempre me quedaba esa inquietud de decir, pues es que esto no lo va a notar nadie. Si yo hubiera hecho los pero tú lo sabes. monos así y un globito para explicarlo, ya hubiera salido del paso y posiblemente dirían, ¡ay, qué cartonazo! Bueno, hay unos que ya ni dibujan. ¿Eh? Hay unos que ya ni dibujan. Sí, exacto. Y ya se basan. Pues, bueno, por ejemplo, Abel Quesada era de uno de ellos, de que ya su dibujo era bien sencillo, que realmente no expresaba lo que decía el texto, ¿no? O bueno, lo expresaba, pero mínimamente. Pero era una forma distinta de hacer cartón. Sí, Era claro. una especie de escritor que dibujaba y la verdad tenía cosas fantásticas, ¿no? De repente Sí. algunas de las historias de Abel Quesada eran extraordinarias. Tenía... Sí, pero yo digo, no es lo mismo un cartón, un escritor que dibujaba, que un cartonista. Ah, no, Claro. no es lo mismo. Oye, Elio, Aunque no entonces, escriba. ¿ha habido momentos en este último año después de tu retiro que te has arrepentido? ¿Que has sentido que, ay, ¿para qué me retiré? Pues tanto como arrepentido, no, porque no depende tanto de mí, o sea, es una condición física. Y yo la noté y por ejemplo, los ojos ya, no he podido estar mucho tiempo en la computadora. Las letras ya me costaba trabajo verlas en la computadora. Y luego también el pulso ya después de un rato ya lo tenía yo como cansado o ya no me salía, ya la línea se iba por donde ella quería y no por donde yo quería. Sí, todos esos detallitos que vuelvo a lo mismo, a lo mejor la gente no los nota, el lector común, pero que uno que lo está haciendo, Claro. le gustaría que lo notara. Oye, yo te tengo una pregunta. La verdad es que tú eres de los caricaturistas o de los periodistas incluso, para abarcar más terreno, me dijo que siempre tuvieron una postura crítica, constante, etcétera. ¿Tú cómo ves lo que ha pasado en el país en estos años? ¿Cómo sientes? ¿Tú sientes que has colaborado para el cambio de la nación? ¿Y sientes que ese cambio ha ido para bien o para mal? Bueno, eso de haber colaborado, pues no sé, porque eso yo lo he hecho toda mi vida y no siempre ha habido cambios, la verdad. No, claro. que Entonces, ahora sí he notado cambios muy importantes, sobre todo en la prensa. Bueno, en muchísimas cosas tal vez más importantes que en la prensa, ¿no? Este sexenio para mí ha sido un gran trabajo del presidente y eso no quiere decir que sea un incondicional de él, mucho menos de Monero, ¿no? Aunque a veces a él no le gustan mucho los cartones que uno lo critica. A ti te dijo que dabas bandazos de repente, ¿no? Que soy un monje. Entonces, bueno, porque le has criticado algunas veces. Pero es un sexenio que yo creo muy especial y que nos ha tocado en suerte vivirlo, porque digo, no, en suerte porque mi experiencia es, por ejemplo, cuando la elección de Cárdenas en el 88, muchos de mis amigos pensamos, ahora sí ya va a haber un cambio. No, ahora sí van a haber bola de cabrones y tal. Pero entonces hubo un gran fraude y no lo hubo. El triunfo no fue reconocido de Cárdenas. Y me acuerdo que con esos mismos amigos decíamos,
putz, ya no nos tocó ver ese cambio. Tal vez esta fue la última oportunidad que teníamos de verlo. Eso fue en el 88. Fíjate. Y colaboramos haciendo periódicos y cartones y ustedes también han de haber participado Sí, claro. mucho en eso. Pero pues, hubo un fraude y no, entonces yo ya pensaba junto con algunos amigos, no, pues ya no nos tocó, pues ¿cuándo? Y en el 2006 iba a entrar lo mismo. iba a entrar, ¿quién entró? Salinas. O sea que sí hubo un cambio. Un poquito para peor, sí. Bastante cambio. Y en el Oye, 2006 Fíjate, también hubo y eso fraude. fue en el 82. En el 2006 pasó. 88. En el 2006 pasó lo mismo. 2006. Entonces ya dice, esto no va a suceder. No lo vamos Y a ver. sobre todo en el 2006 fue de una manera grotesca, de una manera... ¿Cuál fue la diferencia de porcentajes? ¿No? 0.36. 0.53, ¿no? 56. Ni siquiera un punto de Sí, diferencia. sí, sí. Y con un fraude brutal. Enorme, y además- Documentaciones Sí. de fraude muy fuertes. Si se hubieran revisado las actas y las casillas y todo eso que hubo, Calderón le hubiera pasado lo que a Xóchitl. Así es. Sí, hubiera perdido por una gran cantidad. Sí. ¿Quién simpatizaba con Calderón? Desde que lo nombraron candidato, yo dije, ¿de dónde lo sacaron? Este no va a ser candidato. Y luego en su campaña, yo hice muchos cartones en su campaña en que no se paraba la gente en los mítines. Y se recorría el país, las ciudades, las principales ciudades, tan menos iba la gente a los mítines. No conocían a Calderón y además qué discurso les daba. Nada diferente. Y luego, en sí, su persona no es nada Agraciada, que agradable. dices. O, bueno, Nada. sí, algo que digas, oye, pues vamos a ir, mira, se ve que es buena onda. Pero, en fin, ¿no? Muchas cosas que él no tenía ninguna cualidad, digo yo, pero... Y a la hora de la hora resulta que gana. No, Eso, por a ver, favor. yo sí creo que obtuvo bastantes votos, pero no creo que haya ganado, de ninguna No, manera. no. Oye, una cosa, hablábamos hace ratito de los caricaturistas cortesanos, ¿no? Que había una serie de caricaturistas cortesanos y que estaban en contraposición con los caricaturistas políticamente comprometidos, ¿no? Que son los caricaturistas que eran críticos del régimen. Ahora que se da el cambio de régimen, ocurre una cosa muy curiosa, porque los caricaturistas que siempre estuvieron, digamos, ligados al viejo régimen, hoy dicen, estos son unos cortesanos porque están apoyando al rey. ¿Tú crees que hay Lo que alguna ellos hicieron toda su vida. Sí, lo que ellos sí hicieron toda la vida, porque la verdad es que yo sí creo que hay una diferencia enorme en términos de postura política, en términos de actitud. Una cosa apoyar una causa y otra cosa es estar ligado a cuestiones de interés económico, ¿no? No, y además ver qué causa es esa. En el caso de López Obrador, tiene todo en contra. Claro. La prensa y en los otros casos era al revés, tenían todo a su favor. Entonces ya los periodistas en general que andaban en esa onda de chayoteros estaban de más porque no eran necesarios, ya tenían todo para tratar de bajar a López Obrador como fue. Además, una cosa, lo que tú estás diciendo al final de cuentas es que este gobierno sigue al final de cuentas estando en la oposición, sobre todo a un nivel internacional, ¿no? A nivel de, ya si tú ves el esquema internacional, ves que sí hay una suerte de gobierno global en el que están el grupo de los 7 y la ONU y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la OEA, etcétera. No estar nadando en sincronía con todo esto, con todo este aparataje, es estar en la Es un oposición. gobierno de Sí, como oposición. no, y en Sudamérica, imagino. Claro. Oigan, compañeros, lamentablemente No. este programa ya se está acabando. ¿Cómo crees? Mi O si querido, estamos con Helio. ya lo sé, pues, por mí que dure más. Pero vamos al plus de YouTube. ¿no? Vamos al Plus de YouTube. No, ya no hay Plus de YouTube No. tampoco, ya no. Querido Helio, es un honor tenerte aquí. No, al Siempre, contrario, sabe siempre, que siempre. no. A mí me encanta estar con ustedes y además el trabajo. No, en verdad es un honor tenerte aquí y no estamos hablando de Chamuco TV del programa. No. Es un honor tenerte aquí en la vida y te extrañamos es. muchísimo en el periódico. Diariamente. Pero muchas gracias por todo lo que has hecho. ¿En qué periódico?
En el que estabas. No sé. Sí Extrañamos ver, bueno, ya no abrimos los periódicos, porque ya, No, pero no. extrañamos ¿Ya pa' mucho qué? entrar a buscar tu cartón. Sí. No, pero todos que lo los días. extrañen, al contrario, decir que bueno que No, ya es no, no. festival. Y cuando te Hombre, ibas de no, vacaciones, no. bajaba el nivel. Sí, El total. nivel de la caricatura ahorita en México me parece, personalmente, muy lamentable. Abundan los moneros que son analfabetas políticos, en el mejor de los casos, y yo creo que el que ya no estés publicando todos los días sí es una pérdida, pero muchas gracias por esos 60 años de gran trabajo. Y hay una cosa que hay que decir, siguen teniendo una extraordinaria vigencia Sí, todos sí, esos claro. cartones, con mucha frecuencia. Para explicarte bien lo que está pasando hoy, no hay nada mejor que un cartón de Helio de hace 6 años o de hace 12 años. Es O de de veras hace un un año. trabajo que quedó. Es raro que un caricaturista permanezca tanto tiempo. Pues te prometo ya no volverlo a hacer. Querido Helio. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Mi querido Helio, gracias a ti, No, gracias por tu ustedes, trabajo. a ustedes. Y gracias a ustedes. Y vayan a Los Pinos a ver la exposición de Helio Flores. 10 sexenios de obra. El hombre de negro y otros cartones Así políticos. Así es. No se lo pierda. Señores y señores, ya lo sabe. Cuídese mucho, comparta, coleccione, comente este programa y compre su revista El Chamuco. Cuídese. Y vayan a Los Pinos a ver la exposición de Helio. Bye, bye.